Hola, ¿qué tal? Qué alegría poder encontrarnos para ver en la palabra de Dios el mensaje de Él para nuestras vidas. Les invito a buscar en la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. El tema en esta oportunidad es solamente. Y vamos a leer esta porción de la palabra del Señor, que es parte de un discurso que da Samuel al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor entonces en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y un versículo más en este mismo capítulo, 1 Samuel, capítulo 12, el versículo 16, dice allí la palabra de Dios: esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra del Señor. Solamente. Vamos a ver allí lo que Dios quiere de sus hijos, lo que Dios espera de sus hijos. En el versículo 24 hemos visto que en primer lugar el Señor espera que le teman. Teman a Dios. Esto es lo que el Señor desea de sus hijos. No está hablando de terror o de pánico o de una sensación de asfixia o de ahogo o que estemos pensando que Él está pronto a castigarnos. Muy por el contrario, nos dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría en la vida es el temor al Señor. Es un temor reverente, un temor que nos ubica frente a su santidad. Es el temor que tuvo José, ¿recuerdan? Allí en Egipto, cuando era asediado día tras día, cuando continuamente se le ponía la tentación delante, hasta que él en un punto, él dijo: ¿cómo haría este grande mal? Y pecaría contra Dios. Estaba solo, no tenía familia que lo controlase, estaba en un pueblo completamente extraño, no tenía a nadie que compartiera su fe, pero él tenía conciencia del temor de Dios. Y el temor de Dios lo libró del pecar. El temor de Dios lo libró de estropear su pureza. El temor a Dios lo libró de entorpecer el propósito, el proyecto que Dios tenía para su vida. Y vaya que en ese momento de su juventud a pleno, esa decisión le quitó ciertos privilegios, le quitó ciertas situaciones, pero él tenía el corazón limpio. Él tenía una mente tranquila, porque no hay nada mejor que temer al Señor. Por eso la palabra de Dios dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Y vemos en José cómo después Dios va abriendo oportunidades en cada lugar donde está. En cada lugar era de bendición, en cada lugar Dios lo prosperaba. Nos dice que la mano de Dios estaba sobre la vida de José. Y vemos que después su espíritu perdonador, justamente porque temía al Señor, trae libertad a su propia vida y a la vida de su familia y de aquellos que lo habían perjudicado. Solamente nos pide el Señor que le temamos al Señor. Cualquiera sea la situación que estemos viviendo, cualquiera sea la situación que estemos experimentando, cualquiera sea la tentación que nos esté acorralando o la prueba que nos esté afligiendo, temamos al Señor, porque temiéndole a Él tendremos de su sabiduría para las decisiones, de su sabiduría para saber elegir. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios nos dice allí en el versículo 24 que no solo debemos temer a Dios, sino servirle de verdad y de todo corazón. La palabra de Dios nos dice, le dice Samuel al pueblo: teman al Señor, pero sírvanlo de verdad con todo el corazón.
Estamos en un tiempo muy especial y alguno puede llegar a entender de manera errada que bueno, como no estamos yendo al templo, como no estamos en la normalidad, entonces esto nos exime de servir al Señor. Y aquí el Señor nos dice, solamente debemos temerlo, pero solamente tenemos que servirlo con verdad y de todo el corazón. Debemos servirlo con alegría, como dice el Salmo 100. Debemos servirlo fervientes en espíritu, como dice Romanos, capítulo 12. Así que tenemos que servirlo con verdad. Y realmente, ¿sí? Tenemos ejemplos en la Biblia sobrados de personas que sirvieron con todo el corazón al Señor. Nos habla la palabra de Dios de Daniel. Él también estaba solo o era minoría dentro de aquellos en los cuales se movía. Pero él estuvo en posiciones de alta responsabilidad en diferentes reinos y en un momento quisieron buscar en qué sorprenderlo, en qué acusarlo. Auditaron sus acciones y nos dice la palabra de Dios que no pudieron encontrar ningún vicio, ninguna falla para poderle acusar con pruebas. ¿Por qué? Porque era un hombre de verdad, porque era un hombre íntegro, porque servía a Dios con fervor, con todo el corazón, pero lo servía en verdad, lo servía con un corazón genuino, con una mente limpia. Así que ese temor al Señor lo ayudaba a servirlo con todo el corazón y servirlo con verdad. Nos dice la palabra del Señor que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Y que al hacer memoria de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, de ese cuerpo entregado por cada uno de nosotros, esa sangre que nos lava y nos limpia de todo pecado, lo podamos hacer en una adoración en espíritu y en verdad. Pero que esa adoración al Señor nos lleve a servirlo en verdad y con todo el corazón. Que podamos involucrarnos en el servicio, que podamos aprovechar las oportunidades en esta situación que estamos viviendo, pensando que podemos ser canales de bendición, instrumentos en las manos de Dios para llevar la palabra a otros, instrumentos en las manos de Dios para alcanzar con el ánimo, con la fortaleza de Dios, para alentar a otros, a los que están desanimados, a los que están débiles, a los que están flojos en la fe, a los que están por claudicar, mostrarles con nuestro servicio en verdad y con todo el corazón que vale la pena servir al Señor. ¿Cómo? Solamente temiéndole y solamente sirviéndole en verdad con todo el corazón. Pero hay un tercer verbo enfático allí en este versículo 24 que nos dice que debemos considerar cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros. Justamente cuando hacemos memoria del Señor, consideramos lo que Él ha hecho por nosotros. Pero la palabra de Dios, y Samuel le recuerda al pueblo, que Dios ha hecho grandes cosas. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaremos alegres, dice el salmista. Pero mi mente va, y ustedes lo van a recordar muy bien, allí a Marcos capítulo 5, un capítulo extraordinario de lo que el Señor hacía en su ministerio en favor de aquellos que lo necesitaban. Aquella persona que conocemos como el Gadareno, cuando experimentó la libertad que hay en el poder de Jesucristo. Nos dice que estaba sentado, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. El Señor le había devuelto la tranquilidad, el Señor le había devuelto la dignidad y el Señor le había devuelto el equilibrio emocional. Todo había sido transformado, porque cuando uno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Y nos dice que esta persona, una vez que había comprobado el poder de Dios en su vida,
le ruega al Señor que le permita ir con él, que lo permita acompañarlo, que le permita ir con él en el ministerio. Y dice que el Señor le dijo: ve a tu casa, a tu familia, a tu parentela, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Solamente debemos considerar, como dice la epístola de los Hebreos, es un verbo allí enfático que lo encontramos muchas veces, ¿sí?, en la epístola de los Hebreos. Considerar aquel que es el autor de nuestra salvación. Considerar cómo el Señor Jesucristo ha pensado en nosotros. Considerar cuán grandes cosas ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Y que esto nos motive a temerle, a adorarle, a servirle, considerando quién es aquel que nos salvó. Pero hemos visto el versículo 12 de este capítulo, el versículo 16, del capítulo 12 de 1 Samuel 12, versículo 16, donde dice: esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. La palabra de Dios nos dice que solamente debemos temer al Señor, solamente debemos allí servirle de verdad y con todo el corazón, y solamente debemos considerar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Pero en este mismo sermón, discurso, mensaje de Samuel, del profeta Samuel, a los hijos de Israel, aquellos que confiaban en el Señor, les dice que esperen aún, que esperen para ver, espera y ver cuán grandes cosas Dios hará. Así que no solo Dios ha hecho grandes cosas, sino que tenemos que vivir en la expectativa, en la esperanza, vivir en fe de lo que Dios hará por cada uno de nosotros. A veces tenemos que esperar, como nos dice este texto, pero sin lugar a dudas, esa espera nos va a permitir ver la gloria de Dios en situaciones impensadas, en situaciones que parecían imposibles. Y confiando en el Señor, Él va a abrir justamente las posibilidades que hoy no vemos. En ese mismo capítulo 5 de Marcos encontramos a un principal de la sinagoga que estaba desesperado por una situación familiar. Y el Señor lo había escuchado, pero allí había habido una situación que había hecho demorar, ¿sí?, que el Señor pudiese justamente cumplir con lo que esta persona, el principal de la sinagoga, le había pedido. Y en esta espera, él se desesperó. Pero el Señor lo mira con mucho amor y con mucho cariño y con mucha ternura, pero enfáticamente le dice: no temas, cree solamente. Miren qué tremenda declaración de Dios. Él también, a través de la persona del Señor Jesús, Él también le dice al principal de la sinagoga: no temas, no tengas miedo, cree solamente. Y terminamos pensando que también el Señor Jesús nos dice que hay cosas que solamente debemos hacer. Y debemos creer, aunque la espera se prolongue, aunque la situación parecería que no tiene solución, aunque los nubarrones, negros de la vida no nos hagan ver con claridad qué paso seguir. La palabra de Dios nos vuelve a recordar: no temas, cree solamente. Así que en esta oportunidad, qué bueno es ir a la Biblia y recordar estas cosas. Las repasamos. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice: solamente temed al Señor. Solamente. Debemos temer al Señor mucho más que a los hombres. Debemos temer al Señor y Él abrirá justamente las oportunidades. Y al serle fieles a Él, seremos como aquellos jóvenes allí que frente a la música y donde todos se arrodillaban, ellos permanecieron de pie. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? Ananías, Misael y Azarías. No se arrodillaron, se mantuvieron firmes. Y aunque el horno de fuego
¿sí? Los recibió, las llamas no los tocaron. Y ellos aún dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero si así no fuera, tampoco nos arrodillamos. Eso es convicción, eso es temor de Dios. Debemos servirle con verdad y de todo corazón. ¿Recuerdan a Mardoqueo? Él tampoco se arrodillaba porque él entendía que su trabajo era un servicio a Dios. Y a él le debía toda devoción y de todo corazón lo hizo. Y fue influencia para Esther, para que también eligiera Esther, su sobrina, servir a Dios en verdad y con todo el corazón. Y recordar lo que hemos visto recién, en el medio de la espera, considerar cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros, pero considerar también cuán grandes cosas hará por nosotros. No temas, cree solamente. Quizás el Señor en este momento te está llamando y me está llamando a no temer, a descansar en Él, a creer, a aferrarnos a sus promesas, a poder confiar plenamente que solamente Él tiene la solución, que debemos hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros, porque debemos ser responsables, pero ante la imposibilidad, no temer y creer solamente en lo que Él puede hacer en favor nuestro. ¿Qué les parece si terminamos con una oración y le pedimos al Señor que solamente podamos captar esta realidad bíblica, estas premisas bíblicas que Él tiene para nuestras vidas y para un servicio que honre su nombre? Oramos a Dios. Te damos gracias en este momento, Señor, porque tú nos has permitido ver en tu palabra, Señor, que se renueva cada día, que es fresca cada día cuando vamos a ella, que solamente, Señor, debemos temerte, que solamente debemos servirte con todo el corazón, que solamente debemos considerar, Señor, cuán grandes cosas existen. Pero, Señor, alentar nuestro corazón, alentar a aquellos que están desanimados, a aquellos que están a punto de flaquear, Señor, a que podamos creer, Señor, a que hagamos nuestras las palabras del Señor Jesús, aquel principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y como aquel gadareno, Señor, poder contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. En el pasado, está haciendo ahora. Y aunque estemos llenos de incertidumbre, ¿qué nos va a deparar los próximos días, las próximas situaciones, los próximos desafíos que tengamos que enfrentar? Podamos decir y contarle a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho y está haciendo y hará por cada uno de nosotros. Bendecí a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Bendecí a cada hermano de nuestra congregación y hermana de nuestra congregación. Que podamos comprometernos y servirte y llevar el Evangelio y alentar a los que están desanimados y dar una mano a aquel que lo necesita y ayudar justamente a aquel al que está en problemas. Señor, y que en todo esto podamos tener la alegría, Señor, de servirte de verdad. Señor, sabemos que hay muchos que estamos clamando por situaciones especiales, específicas en nuestras propias vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de los seres queridos, en la vida de los hermanos de la congregación. Señor, renová nuestra fe, renová nuestra esperanza, porque sabemos que tú tienes un propósito de bien. Tus pensamientos son de bien para tu pueblo y no de mal. Y Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, podemos estar seguros que tú harás lo que nosotros no podemos hacer. Señor, te damos gracias porque podemos hacer memoria una vez más de lo que tú has hecho en favor nuestro. Podemos considerarlo, Señor, considerar al autor de nuestra eterna salvación. Y podemos hacerlo, Señor, y deseamos hacerlo dignamente. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque podemos descansar en ti. Y gracias porque tú tienes, Señor, cosas ocultas que no conocemos. Señor, grandes cosas para tus hijos. Lo hacemos agradecidos en el poderoso nombre y en la obra del Señor Jesús. Amén y amén. Y como nos dice la palabra de Dios, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentarnos delante de Dios con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea honra y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una buena semana.